teórica. Esta vez vamos a hacer el aparato locomotor. Está programado para hacer 2 semanas. Creo que vamos a tener tiempo suficiente para aprender bastante de lo que es aparato locomotor o sistema locomotor, ¿no? Hoy día vamos a hacer la clase teórica, específicamente semiología del aparato locomotor. Quiero que me confirmen si me escuchan adecuadamente, si el timbre está bien o alguien tiene problemas con su computadora, con el audio, con los micrófonos. Por favor, Buenas, con los... buenas noches, doctora. Se escucha, doctora. ¿Se escucha Buenas bien? noches. Muy ¿Se bien. escucha claro? Doctora, buenas noches. Se escucha muy bien su audio. Muy bien, muchas gracias, Belén. Muchas gracias a ustedes, Richard, Orlando. Entonces damos inicio a la clase. Gracias, Castel. Entonces continuamos. El aparato, el locomotor es prácticamente uno de los sistemas más importantes. Buenas noches, Luciano. Jonathan Luciano. Es uno de los sistemas importantes ahora en esta semana. Vamos a iniciar la clase con un caso clínico pequeño para analizar, para ver nuestro conocimiento previo acerca de este sistema, ¿no? En lo que es la parte semiológica. La próxima semana vamos a estar haciendo netamente patologías que comprenden el sistema locomotor, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer artritis reumatoide, artrosis, también lupus, ¿no? Poliartritis y patologías que afectan este sistema. Muy bien, presento un caso clínico, paciente varón de 73 años con diabetes mellitus 2. Es un paciente que toma metformina cada 12 horas desde hace 10 años. Significa que el paciente tiene un antecedente de 10 años atrás con diabetes mellitus tratado con metformina. Además, hay pérdida de peso de hace 2 meses, ¿no? Hay una pérdida de peso. Acude a emergencia o por emergencia por presentar dolor de hombro de manera bilateral a nivel glenohumeral. Hay derrame también. Asimismo, hace un mes nota que hay adormecimiento en la región de la mano derecha. Entonces, algunos signos que se pueden evidenciar en este paciente es que tiene el signo de Tinel positivo, la prueba de Fallen positivo. Además, hay reactantes de fase aguda marcadamente elevados. El factor reumatoideo es negativo, ¿no? Es negativo. Entonces, ¿qué podríamos presumir en este paciente? ¿Qué diagnósticos podríamos plantear para este paciente? Eh, de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a su edad, ¿qué podríamos plantear? ¿Alguien quiere participar? Así de manera Doctora, corta, sucinta. doctora, ahí podría ser una neuropatía periférica por el antecedente de diabetes mellitus tipo 2, ¿Ya? por el ¿Cuál signo, es el? por el signo de Tinel, ya que hay un deterioro de los nervios periféricos y eso produce un hormigueo. Hay un síndrome del túnel carpiano y eso va a producir una sensación, ¿no?, de hormigueo y el nervio mediano. Muy No sé bien, si me tiene entonces positivo. el conocimiento previo de Richard Bedón es importante, es interesante, dado que él plantea que puede ser una neuropatía periférica por una neuropatía diabética, ¿no? En este caso, por los años de evolución de su enfermedad, además por el signo de Tinel positivo, él ha visto que está afectado el nervio mediano, ¿no? ¿Qué más? A ver, alguien que quiera aportar algo más al respecto, porque tenemos varias presunciones diagnósticas. A ver, invitamos en todo caso, si nadie quiere hablar, Gala Martínez, Orlando Franco, ¿quieren participar? Doctora, ¿podría estar dándose un síndrome del túnel carpiano? Muy bien, Orlando. También otra presunción diagnóstica es un síndrome del túnel carpiano.
Dado que tenemos también el signo, ¿qué signos te van a conllevar o cuáles son tus signos positivos para considerar un signo de túnel carpiano? Es el signo de Tinel positivo y el signo de Palen positivo, doctora. Muy bien, sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gala Martínez. Gala Martínez está. Ami Leonardo, Anaís Galvez, Belén Quirós y Briana Serna Terrones. Les invitamos a que nos planteen sus hipótesis diagnósticas. ¿No están en clase? Doctora, yo soy Gala. Sí, sí, estoy en clase, doctora, estoy escuchando. Muy bien, Gala. A ver, escuchamos. ¿Qué plantearías en este caso? Doctora, también, bueno, podría ser como dijo mi compañero, por de túnel carpiano. También puede haber neuropatías de atrapamiento del túnel carpiano que se da más, bueno, en pacientes, en un 25% de pacientes con diabetes mellitus. Muy bien, está planteando también el signo de túnel carpiano, ¿no? Por los signos de Tinel y Palen positivo, ¿no? También recuerde que tenemos reactantes de fase aguda marcadamente elevados. Eso nos tiene que llevar a plantear además otro diagnóstico diferencial, ¿no? Un factor reumatoideo negativo eh, podría no alejarnos necesariamente, ¿no? Pero la sospecha clínica está, ¿no? Está, ¿no? Tiene un paciente además con otros síntomas. ¿Qué más podría ser Belén Quirós, Briana Cernas, Anaís Galvez, Ami Leonardo? Doctora, en este caso una enfermedad reumática, pero el factor reumatoideo negativo creo que alejaría esa posibilidad, o en este caso, ¿cómo sería? Porque sale que tiene factor reumatoideo negativo y pareciera Así que la es. sospecha clínica es una enfermedad reumática, ¿no? Sí, sí, pues no, aparentemente parece ser una patología reumática, artrósica también podríamos llamarle. Tenemos un factor reumatoideo negativo. Podría tratarse de un, un factor reumatoideo con un falso negativo. Hay muchas presunciones. Sin embargo, tenemos reactantes de fase aguda que están marcadamente elevados, quizás un PCR positivo, una BCG positivo, ¿no? Y otros factores que hacen que es un paciente que está con signos y síntomas inflamatorios, ¿no? Entonces, no necesariamente podría ser una artritis reumatoidea, puede ser una artrosis, una poliartrosis, ¿no? Otro tipo de enfermedades inmunológicas que conllevan a reactantes de fase aguda elevada también podríamos plantear. Eso les dejo a ustedes cuáles serían sus presunciones diagnósticas, ¿no? Las inmunológicas, casi la gran mayoría, nos van a elevar los reactantes de fase aguda. ¿Qué opinan de la parte que dice que tiene dolor de hombro bilateral y hay derrame? Doctora, doctora, ¿puede ser que el paciente tenga una neuropatía diabética y eso está afectando directamente al nervio mediano, ¿no? En el caso de la mano. O puede ser que no sea la neuropatía y simplemente sea el síndrome de túnel carpiano, que es cuando hay un pinzamiento de un nervio que va a afectar en este caso a la mano derecha. Lo que puede hacer pensar eso es los signos de Tinel y de Panner, ya que se entrecruzan los tendones en el síndrome del túnel carpiano. Muy bien, Lucero, es una presunción Doctora, diagnóstica más. Sí, te Doctora, escucho. disculpe, lo que ¿podría pasa, acotar algo más a lo que había hablado hace un momento?
A ver, muy bien, Gala, te escuchamos. Luego hay un compañero que quiere hablar, le damos también, decidimos también Ah, el micrófono. ya. Vamos, Gala, vamos y luego de Como, tu opinión. ya, doctora, como nos dice que acude por emergencia por dolor de hombro bilateral glenohumeral, podríamos también estar hablando de enfermedades vascular periférica, ya sea microvascular o macrovascular, por el hecho de que al aumento de la diabetes, perdón, al aumento de la glucosa puede provocar endurecimiento de las arterias por arteriosclerosis también. Bueno, cuando hablamos de arteriosclerosis, eh, no necesariamente está relacionado con el hombro, ¿no? Eh, no sé, para analizarlo mejor, tenemos un dolor simétrico de ambos hombros, ¿no? Y ese dolor es similar, tiene las mismas características en ambos, es en la zona glenohumeral, entonces estamos hablando que es una cavidad, ¿no? Es una cavidad y dentro de esa cavidad hay una articulación que tiene líquido sinovial, ¿no? Es una articulación que está llena de líquido sinovial para poder realizar los diversos movimientos que se realiza con el hombro. Entonces está hablando que hay un derrame en esa zona, entonces la articulación y el líquido sinovial está afectado. Entonces, ¿en qué enfermedades se afectan el líquido sinovial? Pues tendríamos que ir por ese lado, más que una aterosclerosis, ¿no? Mucho más. Es verdad que el paciente con diabetes evoluciona a una aterosclerosis, puede ser el caso, no se puede obviar, todas las hipótesis diagnósticas son válidas hasta descartar con los análisis que vamos a solicitar para definir el diagnóstico de este paciente. Muy bien, ahora le damos el pase a, quería hablar, creo, un varón, no sé quién, no me acuerdo muy bien el nombre, no lo logré leer. Doctora, yo, pero bueno, para poder, no sé, pues, explicar un poco lo que era, yo, a mi parecer, como el paciente tiene diabetes, ¿no? Y sabemos que el nivel de azúcar en su sangre va a estar muy elevado, con el tiempo esto lo que va a hacer, puede dañar lo que es la capa que cubre los nervios, entonces, y a los vasos sanguíneos que transportan el oxígeno a los nervios. Ahora, por ende, los nervios dañados van a dejar de enviar menos, los mensajes a través de su vía. Entonces yo pienso que es una neuropatía periférica lo que tendría más que un síndrome de túnel carpiano, ¿no? Porque en el síndrome del túnel carpiano más que nada hay un pinzamiento, el nervio que impide la comunicación de este. Ya está bien, está bien. Es tu propuesta, es tu hipótesis diagnóstica. Sí, pues por el tiempo de enfermedad, como ya lo están planteando varios, son 10 años que tiene diabetes mellitus y obviamente va a haber lesión a nivel periférico de los nervios, ¿no? Entonces eso va a conllevar a una neuropatía periférica. Eh, Vamos a ir viendo qué más tenemos en todo caso, qué más podemos plantear en este caso. ¿Ya? Vamos a ir. Muy bien. ¿Cuáles serían los problemas de salud según este cuadro clínico que tenemos? Uno sería un síndrome de hombro doloroso bilateral con derrame, ¿no? Es a donde queríamos llegar, doloroso con derrame, pueden ser muchas patologías, ¿no? Otro es la diabetes mellitus tipo 2 que tiene el paciente. Otro es tiene el positivo y panel positivo. También tenemos otro problema de salud, es lactantes de fase aguda elevado como la BCG y PCA marcadamente elevados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una diagnóstica que planteé en este caso, ¿no? Por los 4 problemas de salud, yo planteé una artritis reumatoidea del anciano, ¿no? A cierta edad, pues sabemos que ya empiezan las artritis reumatoideas, no solamente en el paciente con diabetes, ¿no? No necesariamente, también en otros pacientes con otras patologías como hipertensión arterial, patologías inmunológicas, ¿no? Que por la edad mismo hacen sus artritis.
¿no? Entonces, dado que hay un componente articular y sinovial, ¿no? Articular y sinovial. De estadio tardío, porque por eso es que le llamamos del anciano, porque es un paciente que a los 73 años está haciendo su artritis reumatoidea. Normalmente la patología de artritis reumatoidea se está presentando mucho más antes, ¿no? En un paciente. Otra patología que había planteado es una artritis paraneoplásica por la edad, 73 años. A esa edad, muchos pacientes pueden ser portadores paraneoplásicos. Además de que la diabetes mellitus tipo 2, habíamos hablado anteriormente que con el paso de los años y si este paciente tiene asociado otros síntomas, colesterol elevado, puede estar de repente con los triglicéridos elevados, quizás también un paciente con hígado graso, un paciente metabólico, va a evolucionar a hacer sus patologías paraneoplásicas, ¿no? Entre 10 años a 15 años, algunos pacientes pueden presentar, ¿no? Es otra posibilidad diagnóstica, ¿no? Y también se plantea el síndrome de túnel carpiano, como ya lo plantearon varios, que es muy notorio. Tenemos una base de sus problemas de salud que nos van a permitir plantear este diagnóstico, ¿no? Entonces, estos serían tres. También vamos a agregar, como ya lo han planteado varios, una polineuropatía periférica, ¿no? Por el tiempo de enfermedad de la diabetes y la lesión de los nervios periféricos, ¿no? Ya lo han planteado la fisiopatología, el mecanismo de cómo se lesionan estos nervios. Entonces, serían una, dos, tres, cuatro hipótesis diagnósticas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una introducción, una parte de ejercicio para seguir planteando nuestros problemas de salud y nuestra hipótesis diagnóstica. No, bueno, para recordar, acá tenemos un test de Tinel y un test de Fallen. Como ven, es una percusión. Acá en esta imagen del test de Tinel se hace una percusión en la altura del nervio mediano, en la zona palmar de la muñeca, ¿no? Entonces, vemos que hay una percusión en la parte media, que es el territorio del nervio mediano. El paciente va a sentir parestesias, ¿no? O electricidad que se va a propagar en la palma de la mano. Ese es el test del Tinel, que lo vamos a ver más adelante igualmente. Y el test de Fallen es que vamos a colocar al paciente en esta posición, las manos, durante al menos varios segundos, y vamos a observar que el paciente va a empezar a presentar también parestesias en esta zona, ¿no? Hormigueos, parestesias, algunos hasta sensaciones de electricidad, ¿no? En esta zona, que es un test de Fallen positivo. Bueno, esto lo vamos a ir hablando también en el transcurso de la clase. Bueno, empezamos con la parte teórica y hablamos de lo que es la movilidad articular. Aunque habitualmente es suficiente en la evaluación del movimiento articular la simple apreciación visual, si se quiere mediciones exactas, puede realizarse la aplicación del denominado geniómetro. Los niños tienen, goniómetro, perdón. Los niños tienen articulaciones muy flexibles en su gran mayoría, ¿no? Mientras que los ancianos, como ya lo dijeron también, sufren de una limitación en la movilidad articular. No solamente por un problema de desgastes articulares, no solamente por un problema artrósico, algunas espondilosis, ¿no? Sino también por un problema, en este caso, de lesiones de nervios en la zona periférica que pueden interferir en la movilidad articular, en la movilidad de algunos músculos, ¿no? También, ¿no? El desplazamiento de una articulación determinada en una extremidad debe ser igual al correspondiente a la extremidad contralateral, ¿no? La apreciación cuidadosa en forma comparativa nos permite detectar las diferencias de movilidad. Es importante evaluar que estas articulaciones deben tener similitud
o deben tener simetría entre miembros superiores, miembros inferiores, ¿no? Ambos lados, debe tener una simetría. Si ya vamos a detectar algún grado de simetría, entonces estamos viendo que hay una limitación funcional. Puede ser leve, puede ser moderada o puede ser una limitación franca, ¿no? El desplazamiento de una articulación puede limitarse por enfermedades intra o extraarticulares también, ¿no? Intra o extraarticulares. Ahí está lo que están planteando muchos. Si son intraarticulares, pues vamos a ver que es obviamente de la articulación propia y de la parte sinovial en sí. Si son extraarticulares, estaríamos interviniendo o estaríamos englobando a la parte muscular, neurológica, ósea también, ¿no? En esta zona, que serían los encargados de producir una limitación para un desplazamiento de la articulación. Si el movimiento articular se encuentra restringido uniformemente en todas las direcciones, la enfermedad generalmente es intraarticular. Mientras que si la limitación al movimiento articular se produce en una sola dirección, es generalmente debido a un bloqueo óseo o muscular, que en este caso sería parte de los tejidos blandos, ¿no? Que es de tipo extraarticular. Es muy frecuente que en una patología de hombro, por ejemplo, en síndrome de hombro doloroso, están estos, o aducción del hombro doloroso, están limitados por un problema muscular, tendinoso y muscular. Entonces, muchas veces podemos confundir que la limitación del movimiento no necesariamente es articular. Puedes tener un compromiso muscular y tendinoso, ¿no? Es muy frecuente, sobre todo en el hombro. Articulación inestable. Se denomina cuando el movimiento articular puede efectuar un desplazamiento mayor al normal, ¿no? El movimiento excesivo de una articulación usualmente ocurre en una sola dirección y es causado